Muy buenos días para todos nuestros amigos y hermanos que nos acompañan a través de radiogénesis.tv, Vivo para Cristo TV en Suecia, Estocolmo. Para ustedes, buenas tardes y muchísimas gracias por acompañarnos en el tiempo de estudio bíblico devocional. Su hermano Pastor Roberto Alfaro, les doy una cordial bienvenida y nos vamos de inmediato a nuestro texto en el libro de Éxodo, en el cierre, en el capítulo 23. No podemos dejar pasar por alto este texto del capítulo 23 a partir del verso 14, muy importante, aunque lo veremos obviamente en detalle cuando entremos a Levítico en el capítulo 23. Ahora, aquí en Éxodo 23 dice, 3 veces en el año me celebrarás fiesta. Y estas 3 fiestas básicamente son la fiesta de Shavuot o la fiesta de las semanas, la fiesta de la siega, que la vamos a encontrar posteriormente en Éxodo 34, 22, también en Levítico 23, y por supuesto la fiesta de Bikurim o la fiesta de las primicias, porque a partir de este momento nosotros vemos que en el tiempo de Shavuot se podía entregar las primicias de las cosechas en el templo. Eso lo veremos posteriormente más adelante en el libro de Números en el capítulo 28 y en el verso 26. Pero quería mencionar puntualmente este texto del capítulo 23 para recordar que ya desde este mismo momento se nos está haciendo el anuncio y en la ordenanza. Recuerden que venimos de las leyes, venimos de todas las leyes después de los mandamientos y ya nos habla de estas 3 importantes fiestas: las fiestas de la semana, las fiestas de la siega y las fiestas de las primicias. Muy importante esto de la fiesta de las primicias, porque las fiestas de las primicias las hemos mal interpretado en muchas ocasiones. Se habla de las primicias a principio de año y se habla de las primicias en cuanto a traer ofrenda económica, estoy hablando. Es importante que nos detengamos, lo repito, lo veremos más adelante cuando entremos al estudio pertinente, pero que entendamos, para que entendamos, cómo entendemos. Cuando leemos la palabra podemos entender con claridad cuán importante y cuán determinantes son las fiestas de las primicias y repito, no tal vez como nos las quieren presentar hoy en otro sentido muy distinto al que realmente Dios determinó. Punto y aparte. Continuemos entonces con este tema maravilloso del capítulo 24. Al capítulo 24 tenía muchos, pero muchos deseos de llegar realmente a este tema, porque en el capítulo 24 nos vamos a encontrar con la respuesta a la tarea que ustedes muy gentilmente contestaron. Muchísimas gracias a los hermanos que me enviaron muy acertada su respuesta. Por supuesto, es la Biblia, es la palabra de Dios. De hecho, que al escudriñar, recuerden que el propósito de la tarea solamente es que usted vaya, escudriñe, investigue. Hoy tenemos tantas facilidades, los diccionarios, las concordancias, las Biblias con tantas opciones, Biblias de estudio. Muy bien. Libro de Éxodo capítulo 24. Dice esta palabra: dijo Yahweh a Moisés, sube ante Yahweh tú y Aarón, Nadab y Abiud y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Por favor, subraye esta expresión, os inclinaréis desde lejos. Muy importante. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acercarán, no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Por favor, observe que aquí en estos detalles, y vaya subrayando lo que vamos leyendo, por favor, dice, pero Moisés solo se acercará a Yahweh, solo, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Yahweh y todas las leyes, y todo el pueblo respondió y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Aquí vemos esta expresión haremos. Esta expresión haremos tiene que ver evidentemente con un compromiso. Haremos las ordenanzas, cumpliremos, haremos tal cual Dios dijo. Dice que Moisés subió a hablar con el Señor. Al hablar con Yahweh, viene nuevamente al pueblo y les dice, lo que el Señor dice es, debo ir con Aarón, debo ir con Nadab, debo ir con Abiud y con 70 de los ancianos. El pueblo no puede subir. Nos vamos a acercar. Ustedes no se pueden acercar, solamente yo voy a subir y ustedes estarán de lejos.
y les indicó todo lo que el pueblo debía hacer. Entonces ellos expresaron esta palabra haremos, y es la segunda vez, es la segunda ocasión en que el pueblo de Israel pronuncia la palabra haremos. ¿Por qué hago tanto énfasis en la palabra haremos? Porque lo que vemos tipológicamente en el pueblo de Israel versus lo que pasa con nosotros diariamente en nuestra vida personal, en nuestra vida congregacional, es que siempre le decimos a Dios, haremos, Señor, haremos, cumpliremos tal cual tú lo has dicho, lo haremos. ¿Es tan fácil pronunciar con nuestros labios la expresión haremos? ¿Aceptas a esta mujer como esposa? Sí, es tan fácil decir sí, acepto, pero pasar el proceso, vivir el tiempo del matrimonio, pasar los años, apenas han pasado unos cuantos meses, algunos unos pocos días, algunos unos pocos años, y dicen definitivamente el error más grande que pude haber cometido fue hacer esa promesa de matrimonio. Estoy dando simplemente un ejemplo para considerar qué está pasando con el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque aquí en esta circunstancia evidentemente estamos frente a una boda. El Padre Eterno viene a tener un pacto de matrimonio ¿con quién? Con el pueblo de Israel. Un pacto, por favor, recuerde la palabra pacto. Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Yahweh y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Yahweh ha dicho. Y Moisés, por favor, subráyelo, escribió, Moisés escribió todas las palabras de Yahweh y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Muy importante. 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Recuerden, esto es muy importante, mis amados hermanos. ¿Por qué? Perdónenme que recalque tanto este punto. Porque con frecuencia escuchamos estas ordenanzas, estas leyes y todo lo que estamos viendo en los versos y capítulos anteriores, lo que escuchamos con frecuencia decir, eso es para los judíos, eso es para los judíos. No, hasta este momento sí es para los judíos más 11 tribus más. Es decir, es para todo el pueblo de Israel. Por favor, usted debe tener la absoluta certeza y claridad en su corazón. Usted como creyente tiene que saber, por favor, que cuando estas leyes se suceden, los mandamientos y lo que vamos a definir hoy, que hoy entendemos las tablas, la Torá y los misbat, los mandamientos y las ordenanzas, fueron entregadas justamente a las 12 tribus de Israel, a todo el pueblo de Israel. Moisés escribió todas estas palabras, levantó un altar al pie del monte y con 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Atención, y envió jóvenes, verso 5, envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocausto y becerros como sacrificio de paz a Yahweh. Muy importante, como sacrificio de paz, como sacrificio en una manera de agradecimiento a Dios por todo lo que ha venido haciendo con el pueblo de Israel. Verso 6. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. La mitad de la sangre esparcida sobre el altar. ¿Qué pasó con la otra mitad? Y la otra mitad de la sangre fue esparcida sobre el pueblo de Israel, que tipológicamente está representando el tiempo en el cual, recordemos, ¿qué pasó con la marca de la sangre del cordero en las puertas, en la casa en Egipto? Recordemos que la marca de la sangre en los dinteles de las puertas representaba que ahí en aquel lugar había un creyente, un hijo de Israel, un hijo de la casa de Israel, un hijo de Jacob, la familia, el pueblo escogido. Y así de esa manera la muerte no les podría tocar. Ahora aquí tipológicamente estamos viendo algo pero muy importante. Y es que tipológicamente esta sangre rociada está representando la sangre en el madero, la última gota de la sangre que fue entregada por el Mesías, nuestro Salvador. Muy importante. Verso 7. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, por favor diga conmigo, el libro del pacto. Y lo leyó
a oído de todo el pueblo, el cual dijo. Aquí está la tercera ocasión en la cual el pueblo repite esta expresión con tan rápida facilidad. Estos 10 mandamientos, más todas estas ordenanzas que tú nos pides, haremos. ¿Cuál es el problema? Yo no veo ningún problema. Realmente estos mandamientos son tan simples, son tan básicos, y todas estas leyes que vimos la semana, en el transcurso de la semana, leyes humanitarias, leyes de restitución, leyes de responsabilidad, leyes sobre la esclavitud, todas estas leyes pues realmente parecen tan simples, pero realmente decir haremos, antes de comprometernos con la palabra haremos, tenemos que establecer si todo este contenido de los 10 mandamientos, más todas las leyes en detalle, realmente eran tan simples o no para ser cumplidas. Y digo esto porque vamos a encontrarnos ya en los siguientes momentos con la famosa historia del becerro de oro. Es decir, que este haremos aquí, vamos a colocarle una señal de interrogación. ¿Qué están ustedes diciendo, oh pueblo de Israel? ¿Haremos? ¿Qué están ustedes diciendo hoy, congregación del año del siglo XXI? ¿Haremos? ¿Es tan fácil decir haremos? ¿Es tan fácil decirle a Dios, no te preocupes Dios, lo tenemos todo bajo control, haremos como tú quieres? Si eso fuese tan fácil, entonces el mundo no estaría en la locura, en el caos que se encuentra justamente en este preciso momento y aún continúa en peor condición. Haremos todas las cosas que Yahweh ha dicho y obedeceremos. Aquí vemos entonces la aparición de un libro del pacto. Hay un pergamino escrito y en este pergamino escrito están todas las leyes y el pacto que Dios hace para con su pueblo. En el verso 8, entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo. Es decir, una vez leyó ese libro de pacto, una vez hizo esto, haber rociado la sangre sobre el altar, ahora lee el pacto y posteriormente, cuando todos han dicho así haremos, tal cual el Señor lo ha dicho, ahora inmediatamente rocía la sangre sobre todo el pueblo. He aquí la sangre del pacto que Yahweh ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. ¿Cuáles son estas cosas mencionadas en este texto? Yo estoy en una versión Reina Valera, usted seguramente puede tener otra versión, pero aquí cuando hace referencia que Yahweh ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas, se está refiriendo justamente ya a los 10 mandamientos. Voy a parafrasearlo si me lo permite entonces. He aquí la sangre del pacto que Yahweh ha hecho con vosotros sobre todos estos estatutos, ordenanzas, mandamientos. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab, Abiú. Recuerden que Nadab y Abiú son ¿quiénes? Nadab y Abiú son hijos de Aarón. ¿Quién es Aarón? Recuerden que Aarón es el sacerdote. Entonces, vinieron al Dios de Israel, verso 10, había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Atención al verso 11. Me salté algo muy importante. Discúlpeme, gracias por la corrección. Vamos nuevamente al verso 9. Subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel. ¿Esto cuándo sucede? Después del pacto. Muy bien. Verso 10. Y vieron al Dios de Israel. Por favor, subraye este texto. Porque aquí la expresión vieron al Dios de Israel, recordemos, mis amados hermanos, que nadie ha visto al Dios Todopoderoso. Número 1, atención a lo que quiero parafrasear en este momento. Ustedes recuerdan el momento en el cual Moisés, después de haber pasado 40 años en Egipto, en la casa de Faraón, viene la circunstancia con el esclavo, muere el esclavo, Moisés huye de aquel lugar, pasa 40 años posteriormente en el desierto, allí conecta con el sacerdote de Madián, estoy parafraseando toda esta historia, usted ya la conoce, se casa con Séfora, hay 2 hijos allí, con Séfora, Gerson y Eliezer, recuerden, y en un momento determinado dice la palabra que Moisés pastoreando, muy importante esa expresión, pastoreando las ovejas de su suegro Jetro en un lugar distante,
en el monte Sinaí, allí una zarza ardiente, hay una zarza que no se quema, llama poderosamente la atención de Moisés, pero Moisés, y es lo que quiero significar con detenimiento en este momento, Moisés al mirar esa zarza, dice la palabra que inmediatamente cubrió su rostro. Por favor, dígalo conmigo, cubrió su rostro, porque esta acción de cubrir el rostro representa el temor, el respeto, la honra de Moisés al Dios Todopoderoso. ¿Y por qué hago énfasis en este punto? Porque evidentemente Moisés sintió el temor de la presencia del Todopoderoso frente a él, y porque él no se atrevía a mirarle directamente porque sabía que no lo debía hacer. Sin embargo, aquí en el texto que estamos hoy, en el capítulo 24, en el verso 9, hay una circunstancia muy interesante. Podríamos detenernos un buen tiempo y detallar. Yo le invito, por favor, estudie esto con detenimiento en casa. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel. Subieron. Lo primero que ellos hacen es inmediatamente desobedecer la orden que Dios les ha dado. Observen, verso 10. Y vieron al Dios de Israel. Vieron al Dios de Israel. ¿Qué está haciendo referencia a este punto? Hoy tenemos a tantos hombres y a tantas doctrinas y a tantas historias en las que se busca ver a Dios. Queremos ver a Dios. Todos hoy queremos ver a Dios. Queremos ver a Dios. A uno de sus discípulos le decía, quiero ver al Padre. Tantos días he pasado contigo y aún tú no me reconoces. Por favor, vieron a Dios muestra que no tuvieron el respeto. Vieron a Dios significa esto que ellos no tuvieron la honra de ver esa luz, porque realmente no era Dios físicamente, no era más que un reflejo de su luz, porque dígalo conmigo, Dios es luz, ese reflejo de luz, pero ellos querían ver más allá. Moisés tenía el respeto ni siquiera de levantar su mirada, pero estos ancianos que se creían que todo lo tenían bajo control y que eran los ancianos, entonces ellos se creían ya con la autoridad de ver. Si Moisés puede ver, nosotros también queremos ver. Y podríamos mirar solo en este texto cuán grande hay una enseñanza poderosa. Y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro de semejante al cielo cuando está sereno. Observen el verso 11. Mas no extendió su mano. ¿Quién? Yahweh no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel. ¿Y por qué Dios no tomó en ese momento a estos hombres que miraron, que levantaron la mirada? Dígalo conmigo, porque era un momento tan importante de celebración. Era el momento más importante en el cual hoy estamos dando respuesta, repito, a esa tarea. Se estaban entregando no solamente las tablas con los mandamientos, sino que ahora se está entregando la Torá. Por favor, dígame un amén. Vamos a ese punto. Mas Dios no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel. Y vieron a Dios, pero además no solamente se conformaron con ver, sino que además comieron y bebieron. Entonces Yahweh dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera, y te daré las tablas de piedra. Capítulo 12 en el verso 24. Aquí aparecen, muy bien por la respuesta, los hermanos que enviaron la respuesta, aquí aparecen entonces por primera vez las tablas de piedra que no fueron entregadas en el capítulo 20. Recuerden que en el capítulo 20, ¿qué hizo Moisés? ¿Qué hizo Dios? Habló estas palabras. Diga conmigo, estas palabras. Pero ahora aquí en el capítulo 24, verso 12, dice, sube y te daré las tablas de piedra con los mandamientos y la ley. Por favor, aquí la expresión ley, una expresión no apropiada, porque nos habla del manual de instrucciones. Diga conmigo, la Torá. Por favor, a lo mejor, muy seguramente en muchas de las Biblias que ustedes utilizan esté la expresión correcta. Tablas de la ley y la Torá. Y los mandamientos que he escrito para enseñarles. ¿Quién los ha escrito? Los ha escrito Dios. Ahora, hagámonos nuevamente un pequeño paréntesis en este punto.
¿Quién escribió entonces estos mandamientos, la Torá? ¿Y quién escribió estos misbad, estos estatutos? Dice que he escrito para enseñarles. He escrito. Ahora la pregunta es, ¿en qué momento de esta expresión he escrito habla Dios? El hombre tiene autoridad o atribución para salirse de los límites de la palabra y cambiar las ordenanzas que Dios determinó puntualmente aquí en este texto tan extraordinariamente importante que tenemos para el día de hoy en el capítulo 24. Yo tenía muchos deseos de llegar a este sitio, gracias al Señor me dio la salud para llegar hoy a este día y poderlo compartir. Y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Por favor, repito, tenga muy presente en su corazón el libro de Éxodo en el capítulo 24, en el verso 12, en el cual fueron entregadas las tablas de los mandamientos, la Torá y los estatutos, los mitzvot y las demás ordenanzas que se debían cumplir. Muy bien. Y dijo a los ancianos, esperen aquí hasta que volvamos a vosotros, y he aquí Aarón y Hur. Recuerden a Hur, ya hicimos una tarea. ¿Quién era Hur? Muy importante. Recuerden que en el momento en el que fue atacado el pueblo de Israel saliendo en el desierto, recuerdan, Amalek los atacó. ¿Y qué pasó allí? Mientras estaban en aquella cima, Moisés levantaba sus manos, pero se fatigaba, y en el momento en que sus manos bajaban, el pueblo de Israel era absorbido por los enemigos. Sin embargo, la Biblia nos narra que estos dos hombres, ¿quiénes? Aarón y Hur, levantaban y apoyaban las manos de Moisés. Y esta fue una enseñanza, espero que usted no la olvide, porque es bien importante que la tenga presente, la labor tan extraordinaria de estos hombres. Ahora, ¿qué hay con estos hombres nuevamente aquí? Dice la palabra, y he aquí, Aarón y Hur están con vosotros, y ellos se encargarán de los asuntos, cualquier problema que ustedes tengan. Mientras yo subo a la presencia del Padre, Aarón y Hur estarán encargados de resolver todos los asuntos que tengan que ver con el pueblo. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. Observen lo interesante, porque desde la salida del pueblo de Israel, recuérdenlo, desde el momento en el que Dios saca al pueblo de Israel de la esclavitud, a lo largo de este tiempo en el desierto, hemos visto que hay una columna de fuego y hay una columna de nube. Y esa columna de nube, que es obviamente el Dios Todopoderoso guardándolos, dándoles luz, dándoles dirección, protegiéndolos de quienes los perseguían. Ahora aquí está también presente esa nube que cubre completamente la cima del monte. ¿Cuál monte? El monte Horeb o el monte Sinaí. Y la gloria de Yahweh reposó sobre el monte de Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. 6 días, por favor, dígalo conmigo, 6 días. Y al séptimo día, ¿qué sucede en el séptimo día? Dígalo conmigo, Shabbat, tiempo de reposo. Al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube, y la apariencia de la gloria de Yahweh era como un fuego. Dígalo conmigo, porque nuestro poderoso Dios es fuego consumidor. Es fuego consumidor cuando nos acercamos inadecuadamente. Por favor, observe la expresión que estoy utilizando. Cuando nos acercamos inadecuadamente, inapropiadamente, es decir, cuando no estamos en la santidad que Dios requiere para acercarnos a Él, entonces allí será fuego consumidor. Y la apariencia de la gloria de Yahweh era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Bien importante esta expresión 40 días y 40 noches, porque vamos a ver en qué otro momento se repiten los 40 días y las 40 noches. Es muy importante en el texto bíblico cuando hablamos del 40, porque recordemos que el número 40 tiene varias aplicaciones. Tipológicamente, el número 40 representa prueba. Usted podría dejarlo, bueno, no, vamos a hacerlo, vamos a dejar la tarea. Mencióneme, por favor, para ya la siguiente semana, el número 40, que se repite en muchas ocasiones en todo el texto de la Biblia. Por favor, mencióneme
las que mayor puedas hacer, el mayor número de textos bíblicos en el cual nos representa el número 40. ¿Qué representa el número 40 y en qué textos bíblicos aparece este número que, repito, con mucha frecuencia lo va a encontrar? En conclusión de todo este proceso, mis amados hermanos, nos daremos cuenta entonces que la respuesta a nuestra tarea, Éxodo capítulo 24, verso 12, allí nos indica que fue entregada las tablas de piedra con los 10 mandamientos, nos fue entregada el manual de vida, el manual de instrucciones, la Torá, y nos fueron entregados los Mizbah, que en total son 613 ordenanzas muy importantes. Vimos ya parte de esas ordenanzas del capítulo 21, 22 y 23, pero muy importante que tengamos presente que fueron entregados en este lugar donde se llevó a cabo un pacto, diga conmigo, una boda, un pacto entre Dios Todopoderoso y su pueblo, su especial tesoro, el pueblo de Israel. A este punto solamente quiero repetir algo que ya mencioné hace un momento. Si todo esto que estamos leyendo hoy, por favor, que está escrito en la Biblia, la palabra de Dios, que está escrito aquí en la Biblia, ha sido escrito específicamente, directamente por la mano de Dios, entonces la pregunta sigue siendo la misma: ¿qué atribución tienen los hombres en la tierra para alterar, para cambiar, para sustraer o para disminuir un texto que fue escrito por el propósito de Dios? ¿Por qué hago alusión particularmente a esto? Porque lastimosamente tenemos tan marcado como un hombre llamado Constantino en el año 321, de su puño y letra, determinó que el tiempo de Shabbat no se cumpliría más y que a partir de aquel momento la celebración de la iglesia, comillas, recuerden que la palabra iglesia también es una expresión tomada del original griego eclesía, no es. Si usted lee, por favor, todo el Tanakh, es decir, todo el Antiguo Testamento, usted puede hacerlo por tarea, hoy lo puede hacer de manera técnica a través de internet, pero si usted busca en todo el Tanakh, mi amado hermano, en ninguna parte del Antiguo Pacto usted va a encontrar la palabra iglesia. No existe. Si la llegase a encontrar así, iglesia, déjemelo saber. Pero la palabra no existe. ¿Por qué? Porque la expresión correcta de todo el texto bíblico ha sido la asamblea, ha sido la congregación, ha sido el pueblo. Y dice que el Señor, dice en el capítulo 20, lo vimos, y el Señor llamó a todo el pueblo de Israel, a toda la congregación. Ahora, si entendemos iglesia, comillas, desde el punto de vista del pueblo de Israel, y podemos decir, y llamó a toda la iglesia de Israel, podríamos aceptarlo parcialmente. Pero la expresión correcta aquí en la quejilá, la palabra en original en el hebreo. Entonces, mis amados hermanos, recuerden, congregación, asamblea, grupo de personas, un pueblo, Israel. Porque recordemos, mis amados, que todo el texto bíblico tiene un solo propósito. ¿Qué dice el Mesías? Yo he venido únicamente por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso lo veremos en otro punto más adelante. Pero es muy importante que cuando utilicemos las expresiones bíblicas, lo hagamos a la manera bíblica y no a la manera tan moderna en la que estamos hoy evidentemente viviendo. Todos decimos, vamos a la iglesia, vengo de la iglesia, voy para la iglesia. No, yo soy la iglesia. Nosotros vamos a un edificio en el cual como personas nos congregamos, nos reunimos, formamos una asamblea y desde ese punto de vista formamos una comunidad de la cual nosotros recibimos el propósito de la palabra. Así que mis amados hermanos, este ha sido ya nuestro cierre. Capítulo 24 de Éxodo, dígalo conmigo, apasionante. El capítulo 24 de Éxodo es extraordinariamente importante y quiero que lo tenga muy presente. Léalo nuevamente en casa, repáselo, revíselo. Si hay preguntas, por favor, considérelas. Tarea para la siguiente semana después de este Shabbat. 40, el número 40. ¿Qué implicación tiene ese número 40? ¿Cuáles son los textos bíblicos donde se mencionan? Hay muchos. Así es que muchísimas gracias. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saludo
Gracias por haberme acompañado durante esta semana con sus oraciones a un pequeño quebranto de salud, pero ya estamos aquí al 100% nuevamente. Shabbat Shalom, bendiciones y les espero la siguiente semana.